Bienvenidos al Salir del Aula, un podcast hecho por y para profes. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos dos invitadas maravillosas que teníamos muchísimas ganas de traer al podcast, pero antes, como no tenemos tiempo que perder, vamos a empezar con toda la actualidad educativa de Castilla y León. Dani, ¿qué convocatorias y procesos son interesantes este mes? Pues hay bastantes y muy importantes para el profesorado. Una de ellas es el permiso parcialmente retribuido para el curso 2026-2027. ¿Y en qué consiste? Pues es un permiso docente pensado en que los profesores puedan disfrutar de un año que se suele denominar sabático. Dura 5 cursos, se sigue trabajando con una reducción de salario y el sexto curso se disfruta de este permiso, cobrando un porcentaje de ese sueldo. Es una opción que muchos profesores utilizan para formarse, investigar o poder también desarrollar proyectos personales. Interesante. ¿Qué más convocatorias hay? Pues tenemos las licencias de estudios para el curso 2026-2027. ¿Y para qué sirven exactamente? Son licencias que permiten al profesorado dedicar un curso completo a formación o a investigación, normalmente relacionada con la especialidad o con la mejora de la práctica educativa. Durante este periodo, el docente queda liberado de la docencia para centrarse en ese proyecto formativo. Perfecto. Seguro que hay algún otro proceso que interesa a los profes que nos escuchan. Pues hay otro más. Para profes que han podido solicitar las comisiones de servicio por atención a situaciones especiales para este curso 2027, se trata de un procedimiento que permite a los docentes solicitar un destino profesional distinto al definitivo cuando existen circunstancias personales o familiares que lo justifican. Por ejemplo, el cuidado de familiares, situaciones médicas o necesidades específicas. Es una vía para facilitar la conciliación en determinados casos. Y ahora que has hablado de provisional o definitivo, ¿alguna novedad más relacionada con los destinos? Sí, también además con esto tenemos novedades en el concurso de traslados 2025-2026 para el cuerpo de profesores de secundaria, otros cuerpos docentes y además también para la inspección educativa. ¿Y en qué punto está ahora? Pues se ha publicado la adjudicación provisional de destinos. Esto significa que los docentes que ya participaron ya pueden consultar el centro que se les ha asignado de manera provisional. Pero todavía no es definitivo, ¿verdad? Exacto. Primero hay un plazo para revisar la adjudicación y presentar alegaciones si se detecta algún error, antes de que se publique la resolución definitiva. Oye, ¿y has visto que ha salido también la comisión de servicios para puestos docentes en centros militares? Sí, esta es una opción muy interesante para quien quiere seguir en la docencia, pero quiere cambiar de destino. Eso sí, es importante. El plazo termina el 26 de marzo, así que si estáis interesados, daros prisa. De muchos de estos procesos que comentas, en concreto comisiones de servicios, ASPES la semana pasada ofreció una charla gratuita con una compañera experta en este tipo de permisos y aclaró muchísimas dudas sobre el tipo de comisiones, los plazos y cómo se solicitan. Sí, además de que fue una charla muy completa, este mes de marzo habéis visto que viene cargadito de cosas, entre permisos, licencias, comisiones de servicio, concurso de traslados. Hay que estar muy atentos al BOCIL, que sé que muchas veces no se mira, pero por eso tenemos la lista de difusión de ASPES o podéis seguirnos además en Instagram. Totalmente. Y de lo que hay que estar muy atentos ahora es de lo que nos cuentan nuestras invitadas de hoy en la sección Charlas de Pasillo. Puesto que en marzo se celebra el Día de la Salud Mental, en el programa de hoy abordaremos la salud mental desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, la salud mental de los adolescentes en los centros educativos, una preocupación creciente para docentes y familias. Y por otro lado, la salud mental del profesorado, un colectivo que acompaña y sostiene muchas situaciones, pero que también necesita cuidado y apoyo. Para profundizar en ambas realidades, contaremos con dos expertas que nos ayudarán a entender mucho mejor este tema desde su experiencia profesional. Para hablar de salud mental adolescente, hoy tenemos al otro lado de micro a Ana Isabel. Ella es psicóloga, con mucha experiencia trabajando en adolescentes, conoce muy bien la dinámica de la educación en secundaria porque ha formado parte de varios equipos de orientación. A día de hoy, su labor se centra en servicios sociales, participando en programas de infancia, inclusión y presentando apoyo psicológico a víctimas de violencia de género.
aunque su mesa ya no está en un instituto, su trabajo sigue totalmente conectado con el nuestro. Colabora mano a mano con los departamentos y equipos de orientación cuando se necesita y se detectan casos difíciles. Y el desafío es que esas alertas no lleguen demasiado tarde. Y eso es exactamente lo que nos reúne hoy aquí. Preguntarnos si estamos llegando a tiempo a ayudar a nuestros jóvenes. Bienvenida, Ana. Vamos a empezar con una reflexión que cada vez escuchamos más, ¿vale? Que es, pues eso, el hablar de ansiedad, tristeza, presión emocional en adolescentes. ¿Estamos ante una generación más frágil o ante una generación que vive con más presión que nunca? Bueno, lo primero, daros las gracias por contar conmigo y sobre todo por poner sobre la mesa un tema tan importante como es la salud mental en adolescentes. A ver, esta pregunta que me lanza Sofía tiene mucha amiga, pero mi respuesta basada en la experiencia, en lo que vivo día a día, es que no estamos ante una generación más frágil, sino que estamos ante una generación que está soportando muchísimas presiones totalmente diferentes a las que hemos podido vivir nosotros y que además tienen un vocabulario totalmente diferente al que veníamos usando. Por ejemplo, nosotros podíamos hablar de, uy, mira, este chico es muy nervioso o este chico es muy tímido. Y ellos rápidamente te van a decir, ay, qué ansiedad tengo, o qué ansiedad tiene, ¿vale? O si ven a alguien muy tímido, te van a hablar de fobia social. Palabras que no solían estar en nuestro vocabulario y que, sin embargo, sí están en las de nuestros adolescentes. Por lo tanto, yo no diría que los miremos como a unos chicos de cristal, sino como a unos chicos que están gestionando estímulos y niveles de incertidumbre muy altos. A través de los móviles tienen una exposición pública que no habíamos vivido hasta el momento, tampoco nosotros como adultos, y nos cuesta gestionarlo, entonces mucho más a ellos. Entonces, como tú dices, desde tu experiencia trabajando con adolescentes, ¿cuáles son los problemas de salud que tú ves hoy con más frecuencia? Pues mira, Sofía... Con nuestro vocabulario. Sí, por favor. Pues Sofía, como decíamos, al estar sometidos a esa presión constante, el síntoma estrella es la ansiedad, ¿vale? Los profesores lo ven a diario. Bloqueos en los exámenes, ataques de pánico, absentismo por fobia social, alumnos con dolores de estómago o que quieren salir 200 veces del aula al baño, no hay nada, no hay una base médica. La otra sintomatología estrella, la depresión, es algo que nos asusta a todos mucho, sobre todo las autolesiones, ¿vale? Que cada vez las vemos con más frecuencia en el alumnado. Muchos chicos y chicas no saben gestionar esa presión, ese desbordamiento emocional y recurren al daño físico como vía de escape y de liberación. Y evidentemente es muy disfuncional. Esto de que hablas es que es importantísimo, pero es verdad que tanto ha cambiado el perfil adolescente en los últimos años, en los últimos tiempos. Claro que ha cambiado, Dani. Los adolescentes de hoy están acostumbrados a la inmediatez. Todo lo que quieren lo tienen que tener ya, en segundos. Está todo a golpe de clic. Cuando una emoción es incómoda, aburrimiento, frustración, tristeza, no saben sostenerla porque no están entrenados para esperar, están entrenados para darle clic y que esté ya. Entonces, ¿qué papel están jugando esos factores de presión académica, las redes sociales, la comparación constante? Pues en nuestra comunidad en Castilla y León la exigencia es muy alta. El mensaje constante que se le da a los alumnos es que tienen que esforzarse al máximo porque su nota va a decidir su futuro. Y claro, eso es algo que estresa a ellos y que también nos estresaría a nosotros. Sí. Por otra parte, las redes sociales han eliminado el descanso. Nosotros, en nuestra época, que tampoco fue hace tantos años, nosotros sí que salíamos de clase y fatal. tenías... Sí, ya. en nuestra época. Pero no está tan lejos. Es verdad. A ver, cuando íbamos al instituto, tú salías de clase, llegabas a tu casa y la desconexión era total. Claro. Y ahora no, es que no existe esa desconexión. Es todo un continuo, porque en el móvil al final están siempre conectados. Entonces... el acoso, la comparación, la exclusión del grupo de WhatsApp están siempre ahí presentes, ¿vale? Luego, además, en redes sociales ven vidas perfectas, cuerpos perfectos y éxitos constantes, verdaderos o falsos. No hay distinción. Claro. Entonces, esto genera unos sentimientos de inferioridad y la sensación de que tu vida no es suficiente, que no llegas o que es aburrida, es total en ellos.
Es que esto que estás diciendo es que nos da para otro programa. O sea, es que es alucinante, porque lo de las redes sociales, el uso de móvil, es una cosa súper importantísima que es que vemos en muchos centros. Pero ¿qué herramientas emocionales deberían aprender los adolescentes y que quizás no están aprendiendo? Pues mira, Dani, yo creo... te voy a dar 4 herramientas, ¿vale? Nos gusta, 4 herramientas para llevarnos ahí, de decir, todos deberían de tenerlos, ¿vale? La primera, la tolerancia a la frustración y la espera. Como hablábamos antes, están acostumbrados a tenerlo todo ya, a un golpe de clic, inmediato. Y no, tenemos que enseñarles a tolerar la frustración de no tener las cosas ya. ¿Vale? Es importante saber esperar a tener una buena amistad, a tolerar la frustración de que el examen no nos saliera como queríamos o que el profesor no nos haya valorado todo lo bien que querían. Pues eso es súper importante. Segundo, despatologizar las emociones cotidianas. Como hablábamos, tienen muchísimo vocabulario relacionado con trastornos, pero no todos son trastornos en la vida. Hay muchas cosas que son sintomatología. No es lo mismo decir estoy pasando por un momento de ansiedad que decir tengo un trastorno de ansiedad. No es lo mismo decir estoy pasando por un momento triste en mi vida porque, yo qué sé, me ha dejado mi noviete, que tengo un trastorno depresivo. No es lo mismo y debemos de aprender a identificarlo y enseñárselo, ¿vale? Tercero, aprender a que se tienen que aburrir, de que es bueno aburrirse, Qué importante. de que totalmente aburrirse. Parece que no pueden aburrirse. En cualquier momento en el que empiezan a sentir cualquier emoción que no les gusta, todo está, cojo el móvil y me anestesio. No puedo aburrirme, tengo que estar activo, tengo que estar haciendo algo, no puedo tener la mente en ese estado. Sí, que estén con uno mismo, que no... Sí, no llega. Y la cuarta herramienta, rapidito, la resolución de conflictos. Estamos acostumbrados que cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, bloqueamos o mandamos un mensaje. No estamos acostumbrados a resolver conflictos cara a cara. Tenemos que enseñárselo. Muchas veces los alumnos, el único escenario que tienen para vivir la vida real son las aulas. Es el rato que están con vosotros en el aula, en el centro educativo, porque en muchas ocasiones el resto de su vida es a través de una pantalla y ahí es muy fácil porque bloqueo o insulto, mando un mensaje, pero eso no es la vida real y eso no les va a ayudar a solventar problemas en el futuro. Entonces, yo quiero como profesores que penséis lo importante que sois en la vida de vuestros alumnos, porque muchas veces sois la única conexión real que hay en sus vidas. Okay. Puesto los ¡Qué pelos de bonito! punta. Ya lo Sí, quiero sí, seguir. qué bonito. Bueno, hablemos ahora del tema de la detección temprana en los centros, ¿vale? Porque en muchos casos los profesores son pues el primer detector de problemas emocionales en adolescentes. ¿Estamos realmente preparados para ello? A ver, Sofía, lo primero que quiero dejar súper claro es que evidentemente sois profesores y no tenéis que actuar como psicólogos, ¿vale? Y lo segundo es que vosotros estáis en primera línea y que tenéis un olfato excelente, que al final pasáis un tercio del día con esos alumnos y que los conocéis perfectamente, ¿vale? Esa especie de intuición clínica que tenéis como profesores es una herramienta que tenéis que confiar en ella, que estimular y sentiros muy bien, confiados, ¿vale? Intuición docente, ¿no? En vez de intuición Totalmente. femenina. Ese radar que tenéis funciona y funciona súper bien. Entonces, cuando detectáis que está pasando algo en el aula, comunicárselo al departamento de orientación. Esa es la clave, ¿vale? Ese simple aviso lo cambia todo. Entonces, nosotros como profesores, ¿qué cosas o qué detención podría indicar que un alumno está empezando a tener ansiedad, depresión o algún problema emocional? Pues mira, Dani, hay algo que es clave, que es el notar que algo ha cambiado. Pasas muchas horas con tu alumno, lo ves sentado ahí una semana tras otra, lo conoces perfectamente. Si detectas que algo ha pasado en él, que un alumno que era charlatán de repente ha desaparecido de la clase o un alumno que iba bien, de repente algo está pasando que se le atraganta, que no tiene buenos resultados. Ahí está pasando algo, lo estás detectando porque lo estás viendo. Confía en ti y comunícalo al departamento de orientación.
y desde tu trabajo en servicios sociales, recibís información de los centros educativos a través de los equipos de orientación. ¿Qué ocurre o qué hacéis cuando un caso llega a vosotros? Pues cuando en el instituto un profesor da la voz de alarma al departamento de orientación, el departamento de orientación pasa esta información a los centros de acción social, lo que se conoce popularmente como los CEAS. Nuestras trabajadoras sociales que están en los CEAS hacen una primera valoración y movilizan los recursos necesarios para el caso, ¿vale? Y quiero aprovechar para poneros un ejemplo real. A veces recibimos un aviso sobre un alumno que simplemente está más despistado, han bajado sus notas, o que el tutor está intentando localizar a la familia y ahí no aparece nadie, o si aparecen pero les dan largas o no se comprometen. Así a simple vista lo que os acabo de contar no es nada grave ni nada alarmante, pero vuestro instinto de profesores os hace pensar que ahí está pasando algo. Cuando nos llega, hacemos una valoración, empezamos a tirar del hilo que soltasteis vosotros en la clase y a veces empiezan a aparecer cosas, ¿vale? Por eso es tan importante y os quiero dar las gracias por hacer ese trabajo, de no callaros, de decir aquí está pasando algo más o menos importante y que hay que comunicarlo y hay que investigarlo. Claro, y ahora entramos en un tema especialmente delicado, Ana. En muchos casos el bullying no se descubre cuando empieza, se descubre cuando el daño está hecho. ¿Cómo son los protocolos oficiales para actuar ante ese acoso escolar? Pues la verdad es que en Castilla y León tenemos un protocolo específico bastante bien armado, ¿vale? Lejos de esa idea de que el papeleo lo frena todo, de que enlentece. No, la primera fase de este protocolo, que consiste en conocer, identificar y parar la situación, es muy ágil. De hecho, como máximo puede llevarnos 48 horas. Es una respuesta rapidísima donde ya se protege a la víctima y se identifica y controla al agresor. Luego, lógicamente, hay fases posteriores dependiendo de que se confirme o no se confirme el acoso escolar. Pero si me preguntas qué es lo que marca la diferencia, yo tengo que hablar del programa de atención psicológica en situaciones de acoso y violencia escolar. Es una colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Colegio de Psicólogos de Psicología al que pertenezco y es un recurso maravilloso porque se interviene hay un psicólogo clínico que interviene tanto con la víctima como con el agresor, entonces se tratan ambos casos. No aislamos a la víctima o aislamos al agresor, sino que ambos reciben el tratamiento que necesitan. Entiendo. Bueno, y para terminar, desde tu experiencia, ¿qué falta realmente en los centros educativos para prevenir problemas de salud mental en adolescentes? Si tenemos que hablar de lo que falta, yo creo que es importante mirar hacia lo que estamos trabajando. Dentro del Plan de Salud Mental de la Junta de Castilla y León hay una línea estratégica fundamental para la prevención del suicidio que, como hablábamos al principio, es algo que preocupa muchísimo por el tema de que está en nuestras aulas, de que las autolesiones están ahí, ¿vale? En este plan de salud mental participa la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y Educación, que somos nosotros. Así que aquí estamos todos. Es cierto que el número de orientadores y de profesores de servicios a la comunidad ha aumentado muchísimo en los centros y es de agradecer porque me parece que es fundamental, pero como psicóloga yo voy a barrer para casa. Y creo que sería súper interesante incorporar psicólogos en los centros educativos porque nos daría una clave, sobre todo en intervenir para prevenir y para no llegar a situaciones de riesgo con nuestros adolescentes. Me encanta esto que dices, Ana. A ver si de verdad conseguimos que nos oigan quienes tienen el poder, que no pedimos imposibles que no puedan darnos y de verdad se cambien las reglas del juego. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a vosotros. Y para hablar de otra cara de la realidad, hoy contamos con Verónica Mallado, psicóloga con más de 25 años de experiencia en bienestar emocional y salud mental, y con ella abordaremos la perspectiva de la salud mental del profesorado. Bienvenida, Verónica, y gracias por formar parte del programa. Voy a empezar con un término que cada vez escuchamos más, que es el burnout docente. ¿De dónde viene ese desgaste? ¿Es solamente carga de trabajo o hay algo más profundo detrás? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? El desgaste en el sentido de carga de trabajo, en principio,
no es el factor que debilita al humano en el desarrollo profesional, porque cuántas vidas entregadas, como decís ahora, 24/7 a la causa y no les ha ocurrido nada sobre la marcha, ¿no? Aquí hay otras cosas, o sea, no es una cuestión de cantidad de carga de trabajo, sino pérdida de control, pérdida de sentido, ¿no? Y pérdida de amparo o reconocimiento. Y eso termina debilitándonos, pues las personas terminan con cierta distancia psicológica en relación a su actividad y empeño, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, claro. Sí. Entonces, ¿cuáles podríamos decir, Verónica, que son las primeras señales de que un profesor a lo mejor está empezando a quemarse? Bueno, si se levanta por la mañana cansado, si empieza a notar que me duele aquí, que me duele allá, que tiene respuestas como de irritación, sin causa lógica, está como desconectado, le cuesta interactuar incluso con las personas, evita las relaciones con otros. Bueno, pues sí, básicamente serían esos. Tendencia a la rumia en este periodo, ¿no? A estar muy ensimismado en sus cosas, ¿no? Ir detectando que le va faltando esa función motivacional, ¿no? Para lo que hace, hacer las cosas porque toca, dejarse llevar un poco por la inercia de las obligaciones sin más, ¿no? Claro, es que esto ya es como que muchos docentes dicen que ya el estrés crónico, que no es algo puntual y es un estado normal. ¿Qué factores psicológicos o del entorno escolar generan este estrés constante? Sí, a ver, nosotros estamos perfectamente preparados para el estrés agudo, incluso hasta es conveniente. Quiere decir que si estamos en una dinámica crónica en la que no nos ponemos a ninguna dificultad o no hay ningún tipo de choque con la realidad que exija alguna demanda de nosotros, pues vamos a debilitarnos, vamos a perder resiliencia y vamos a tener más dificultad de torear la vida cuando esta nos lo exija, ¿no? Entonces, el estrés agudo nos viene muy bien. El problema es el estrés crónico, que de hecho es más de nuestro tiempo que de otros, ¿no? La diferencia está en que, primero, no tiene fin, ¿no? Entonces eso da una sensación pues de desasosiego perpetuo, o sea, mi esfuerzo no claudica, no acaba, ¿no? Uh-huh. Después, efectivamente, esto que hemos dicho, la falta de controlabilidad, es decir, el estrés viene a decir que lo que me exige la situación, yo no tengo posibilidad de darlo, saciarlo, conseguirlo por tiempo, por esfuerzo, por demandas, por colisiones entre personas, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación de que no llego a la zanahoria de manera crónica, ¿verdad?, pues siento que nada de lo que hago es suficiente, que es lo que llamamos indefensión aprendida, ¿no? Que eso ya está muy estudiado. Y eso nos debilita y si lo sostenemos en el tiempo, pues podemos terminar con problemas de ansiedad y depresión. Eso es justo lo que ahora mismo iba a preguntarte, que qué consecuencias tiene vivir tantos años bajo esa situación de ese nivel de presión. Nos enferma físicamente, hay una relación directa con deterioro del sistema inmune, ¿no? Más probabilidad de enfermedades de tipo cardiovasculares, hipertensión, etcétera. O sea, nos enferma, no es bueno. Real. ¿No? Y después nos distancia psicológicamente de la tarea, ¿no? Claro, y entonces es ahí donde llega la pérdida de sentido. Y entonces con esto, ¿qué cambios reales podría ayudar a un profesor a reducir ese estrés diario? ¿Qué se podría hacer para poder cambiarlo? Hombre, a nivel individual, ¿verdad? Pues lo primero, tomar conciencia cuanto antes, reconocer que ahí está pasando algo, que él no está actuando como es su costumbre, entonces pedir ayuda o apoyo, hablarlo con alguien, hablar con compañeros, pedir ayuda profesional, empezar a ponerse límites, bueno, pues después el centro, ¿qué debería hacer? Claro, esto es soñar.
pues menor carga burocrática, pues que haya una red de apoyo en relación a poder acompañar o derivar problemas de salud mental derivados de la práctica, que, por supuesto, formar a los profesores en manejo de conflictos, saber poner límites, que muchas veces viene derivado de ahí, ¿no? Bueno, después de... Nos ponemos a soñar, ¿verdad? Después de esta ensoñación, vamos un momento a recurrir a los datos. Hay informes recientes que muestran que aproximadamente 7 de cada 10 docentes sufren ansiedad en alto grado. A ver, somos una de las profesiones con mayor tasa de baja por depresión. Entonces, ¿qué señales aparecen antes de llegar a esa situación que muchas veces son ignoradas? Pues un poco lo que estábamos diciendo antes, una sensación de cansancio que no es normal, irritación, pérdida de punch, energía motivacional para hacer cosas, relacionarse con otros, desconexión de la tarea, ir en automático, mucha rumiación, todo esto, ¿no? Dolores, a veces se somatiza, ¿no? Dolores digestivos, dolores musculares, bueno, que duermo menos, ¿no? Todo esto ya son indicios como para parar y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué puedo hacer yo, no? Vale. Y por otro lado, sabemos de buena tinta que muchos docentes hablan, como tú bien decías antes, de la desmotivación creciente con la profesión. ¿Qué impacto tiene sentir que tu trabajo pues no se comprende o no se valora? ¿Qué impacto tiene en el ser humano? Sí. Hombre, apostar para que mi trabajo tenga sentido, poner el foco en el impacto que va a tener en los otros, eso va a tener un recorrido corto. Porque la valoración de los demás no depende de lo que nosotros hagamos, sino de su historia, de lo que hayan vivido por ahí, ¿no? Sí. No cabe duda que somos animales sociales, entonces es decir, sin el reconocimiento del otro seríamos individuos flotantes sin dirección, ¿no? Entonces todos necesitamos la valoración del otro. Pero si solo apostamos a esa carta, la frustración está casi garantizada. Entonces ahí, como uno no puede decir, pues yo quiero un 40% de valoración. No, eso no va así, ¿no? Entonces, no podemos seguir soñando. Poner la atención en lo que depende realmente de nosotros y no lo que depende de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué depende de nosotros? Pues qué tipo de profesor quiero ser yo, qué tipo de clases quiero dar, cómo voy a manejar mis tiempos y mi energía, ¿no? Entonces eso ya queda bajo tu control y al menos la sensación que te va a dejar finalmente es pues que has sido coherente contigo mismo y aquí habrá que abrazar que ahora las contingencias no reman a tu favor. Es que estáis solos, o sea, es un poco, es como una isla. Antes había una comunicación entre la familia, la escuela, ¿no? Y el mundo, ¿no? Y todos hablaban el mismo lenguaje. Ahora estáis en una especie de sándwich terrorífico en que os presiona la inspección, la administración y por otro lado los padres con demandas, claro, porque están desbordados también, es decir, porque ellos como no son capaces de hacer lo que toca en su entorno familiar, pues desplazan, ¿no?, la responsabilidad al profesor. Entonces el profesor ahora tiene que ser guía espiritual, tiene que detectar pues que las personas están siendo abusadas, tiene que hacer un rol terapéutico para acoger eso, tiene que motivar, tiene que... Bueno, es que es imposible, ¿no? Sí. Claro, todo eso que... Sí, y cuando todas las instituciones pretenden hacer todo, al final nadie hace nada, porque no están bien repartidas las funciones, ¿sabes? Es verdad que todo eso que nos dices pues se ayudaría un poquito a recuperar la motivación de la profesión, que debería de ser además algo que debería ser vocacional como es la enseñanza. Claro, y a colación de lo que decías... Pues transmitíais conocimiento y era vuestra función ayudar al alumno a conocer de qué está hecho el hombre y el mundo, ¿no? Y ahora lo que hacéis, por obligación, por ley, es entretener al alumno, estimularlo para captar su atención, como si ya no hubiera otras cosas que le roban la atención más fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que eso también
esa necesidad de tener al alumno atento, entretenido, ha podido desvirtuar la función del profesor, creo, es mi punto de vista. Y bueno, todos sabemos que existen profesiones como la docencia en la que hay una cultura del aguantar y seguir adelante aunque uno esté mal y está normalizado. ¿Qué riesgos tiene esta mentalidad a largo plazo? Yo aguanto lo que me echen. Aguantar, además, es que suena además muy mal, ¿no? Es como, tiene una connotación quizá de la parte religiosa de otros tiempos, ¿no? Eso de la resignación. La resignación, aguantar, es un patrón pasivo. ¿Vale? Cuando nosotros decimos aceptar, eso es un patrón activo comprometido. Aceptar significa ser consciente de cómo voy a reaccionar yo ante situaciones injustas, desproporcionadas y demás, y tomar conciencia de que esas situaciones, el cambio no va a depender de mí. Entonces, aceptar significa comprometerme activamente con cómo está hecho el mundo, qué es lo que yo controlo y lo que no. Resignar te lleva a la enfermedad, al deterioro, porque es una actitud pasiva, ¿sabes? Como de recipiente, ¿no? De todo aquello que el mundo da y que yo tengo que acoger pase lo que pase, en silencio. Sí. Entonces, también todas las profesiones que tengan que ver con cuidar de otro o ayudar a otro, siempre va a ser más difícil que se pida ayuda. A un psicólogo, a un médico le cuesta más pedir ayuda, ¿sabes? Porque su profesión se supone que está para ayudar de alguna manera. Después pedir ayuda pues es como un signo de vulnerabilidad todavía. Justo con lo que estás diciendo, bueno, Verónica. Todo esto, ¿no? Justo con esto que estás diciendo, que es verdad que cada vez esto parece menos tabú y se habla con más naturalidad de la salud mental. Y lo que pasa es que no pasa nada por decir que hemos ido o que vamos a terapia. Pero ¿cómo podríamos cambiar todavía eso que dices de que cuidar la salud mental no sea visto como algo negativo y podamos pedir ayuda abiertamente sin tener ningún tipo de vergüenza? Haciéndolo, claro. Aquí o esperas a que el mundo te lo ponga fácil o tú te tiras a la piscina, ¿sabes? En el momento que tú lo pones sobre la mesa como algo que tú eliges de forma responsable para cuidar de ti, pues te tienes que abrir a que haya personas que te juzguen, que consideren que eres, bueno, pues un blandengue, que no puedes con la vida, pero bueno, ¿cómo se cambia esto? Pues desde ahí, o sea, precisamente abriendo a que mi decisión puede ser juzgada, pero yo elijo lo que es coherente con mis principios. Es que no queda otra. Si estamos esperando a que sea el Estado, la institución, la que normalice las cosas con campañas y este tipo de cosas que tienen un recorrido corto, el cambio se da cuando uno modifica dentro del entorno las condiciones y eso se modifica modificando su conducta, sus acciones. Pues Verónica, Ana, muchísimas gracias por haber participado en el podcast, por haber hablado de temas tan delicados con la profesionalidad que os caracteriza y por aportar un granito de arena a este proyecto que no tiene otro fin que ayudar al profesorado. Gracias infinitas a las dos. Muchas gracias y vamos a poner el broche de oro a este programa con nuestra última sección, Mitos Docentes. Los mitos docentes que todos hemos escuchado alguna vez. Este seguro que nos suena. Ser profesor es un trabajo muy estable y sin preocupaciones. Claro que sí, Sofía. Sí, muy estable. Tan estable que hay profesores en septiembre que no saben dónde van a vivir la semana que viene, dónde van a estar en octubre. Creo que pasa porque mucha gente piensa que su profesor lleva 20 años en el mismo centro, con su aula, su taquilla y hasta su silla favorita en la sala de profes. Pero esto no es así. Pero es la realidad, es que antes de llegar hay un camino bastante movido. Claro, es que primero están las oposiciones, que ya sabemos todos que no son precisamente un paseo por el parque. Años de estudio, academias, programaciones, unidades didácticas y mucho café. Y luego está la maravillosa interinidad. Que ya es casi como una gira musical. Un año en un instituto, al año siguiente en otro. Muchas veces en otra provincia. Y es que además Castilla y León no es pequeño. Entonces, y con suerte, pues no te toca mudarte en septiembre. Exacto, o sea, la famosa vida nómada del profe interino.
Totalmente. Además, es que hay profes que conocen mejor las carreteras que la guía CAMSA. Si esto ya es, a lo mejor lo de la guía CAMSA es un poco retro, pero sí que se conocen las De nuestro tiempo, como decíamos antes. Sí, nos faltó hablar de 20. Pero sí que es verdad que se conocen las carreteras mucho mejor que muchos camioneros. Hoy das clases en un instituto y mañana en otro. Y siempre con la maleta medio preparada. Claro, y ya cuando por fin llegas a la plaza, porque llega, entonces empiezan otras cosas. Como comentábamos antes, pues concurso de traslados, comisiones de servicio, cambios de centro. O sea, estabilidad relativa. Vamos a ver, no es que no sea un trabajo estable, pero eso de que sin preocupaciones es, digamos que es una versión bastante naif de lo que es la historia. Así, sí, porque es que detrás de esta creencia hay mucho más movimiento del que parece. Al igual que en Aspes, que no paramos de movernos con charlas gratuitas, visitas a centros, cursos formativos. Así que ya sabéis, como decimos siempre, seguidnos en redes para no perderos nada de todo esto y estar al loro de todo lo que vamos contando. Y también para sugerir temas que queráis que pongamos un poquito pues encima de la mesa en próximos episodios, porque al salir del aula lo hacemos entre todos.